Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Nos encontramos nuevamente en este canal de YouTube de 3AM Radio Adventista Online o probablemente me estén viendo por nuestra página de Facebook en 3AM Radio Adventista Online. De todas formas, estamos nuevamente con ustedes llevando esta programación cada semana. En esta ocasión estamos llevando esta serie acerca del sábado titulada Una refutación a las 44 así llamadas objeciones en contra del antiguo sábado. Recuerden, ya tenemos dos previos videos que hemos grabado, los cuales pueden buscar en YouTube o en Facebook. Está la primera parte que es de las objeciones desde la 1 hasta la 11. Y en nuestra segunda parte tenemos las objeciones desde las 12 hasta las 22 objeciones. En esta ocasión vamos a tratar las objeciones número 23 al 33. Estaremos concentrándonos en ellas. Son objeciones bien interesantes, bien profundas. Algunas ameritarían un desarrollo más amplio, pero debido al tiempo, no queremos cansarlos, ni tampoco vamos a detallar todas las objeciones de manera que hagamos un tema con cada uno de ellas, sino que demos las informaciones necesarias y si ustedes quieren todavía ampliar más las informaciones en cuanto a este tema o a los temas que se tratan en los diferentes videos, pues simplemente pueden escribirme a mi correo electrónico 3am radio adventista online @gmail.com o pueden utilizar el WhatsApp para mandar un mensaje y yo les hago llegar las informaciones que ustedes requieran. De todas formas, mis amigos, estamos siempre dispuestos para responder cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier inquietud. Esto es 3AM Radio, la voz de los tres ángeles, y aquí no ocultamos la verdad. Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y solo en lo que dice la palabra de Dios. Bien, sin más preámbulos, vamos a nuestro tema. En esta ocasión, estas 11 objeciones desde la 23 hasta la 33. Pero antes de ello, vamos, como hacemos cada ocasión, a pedir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que ellos sean los que tomen control sobre las cosas que yo digo y que ellos puedan juzgar las intenciones al hacer este video. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos da nuevamente en esta ocasión de presentar tu palabra, de presentar defensa, Señor, como tú has dicho, para que nosotros podamos dar testimonio de que tu palabra es verdad. Reprende a todas las cosas que puedan traer malas influencias en nuestras vidas, aquellos que puedan ser un obstáculo en el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Permite que este canal pueda ser de bendición, Señor. Que pueda ayudar a otras personas a encontrar el camino y a encontrar la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía, en esta ocasión vamos a nuestras 11 objeciones del día. Y en la primera objeción de este día vamos a estar tratando la número 23. Objeción número 23. Ellos dicen lo siguiente. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Eso se encuentra en Romanos 10:4. Si el hecho de que Cristo sea el fin de la ley significa que la ley ha sido abolida, entonces la ley es abolida solo para los creyentes, mientras todavía es obligatoria para los incrédulos. Porque Cristo es el fin de la ley, según dice el texto, para justicia a todo aquel que cree. Aquí fin significa objeto o diseño, como en las siguientes escrituras, por ejemplo. Habéis visto el fin del Señor. Santiago 5:11. El fin del mandamiento es la caridad. Primera de Timoteo 1:5. El objeto de la ley era hacernos justos y darnos vida. Pero el hombre transgredió la ley y no pudo lograr este objetivo por nosotros. Cristo cumple este objetivo no para los incrédulos, sino para el creyente arrepentido.
quien por la fe en él se reviste de su justicia imputada, vive una vida de obediencia y obtiene la vida eterna. Lo que estaba escrito y grabado en piedra fue eliminado y abolido. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 3, 7, 11, 13 y 14. Para esta tengo 8 respuestas diferentes. La primera, lo que fue eliminado fue el ministerio de la muerte o de la ley de los 10 mandamientos, escrito y grabado en piedra. El ministerio de una cosa no es la cosa en sí. La administración del espíritu no es el espíritu. Versículos 8 y 17 de la misma cita. No es el espíritu ni el Señor. Y el ministerio de los 10 mandamientos no son esos 10 mandamientos. Segundo lugar en esta objeción, ministración proviene de una palabra griega que significa al servicio realizado por un ministro. Eso lo dice Greenfield, o una administración. Segunda de Corintios 9:12. Bajo el antiguo ministerio se administraba la muerte sin misericordia al transgresor voluntario de la ley de Dios. Esta pena de muerte típica, que formaba parte del Código Civil de los judíos, fue eliminada, pero la ley sigue siendo la misma. En tercer lugar, el ministerio de muerte o condenación fue glorioso porque exaltó la justicia de la ley de Dios y reflejó la obra de Cristo. El ministerio del Espíritu es más glorioso todavía, porque debajo de él vemos al Señor, por así decirlo, con el rostro descubierto, misericordia y verdad. En cuarto lugar, tengo para responderle, los mandamientos se denominan aquí muerte según una figura retórica en la que se pone la causa del efecto, como en las expresiones siguientes. Por ejemplo, hay muerte en la olla, segunda de Reyes 4:40. Las palabras que yo os he dicho o he hablado son vida, Juan 6:63, etcétera. Los 10 mandamientos fueron ordenados para dar vida a los obedientes, pero los hombres, al quebrantarlos, han encontrado que son muerte. En quinto lugar, Moisés fue el ministro principal bajo el antiguo ministerio. Por lo tanto, se dice que lo que fue abolido es la gloria del rostro de Moisés. Segunda de Corintios 3, 7 y 13. Esta gloria representa o representaba la gloria del sistema típico y estaba cubierta por el velo cuando Moisés descendió del monte. Pero la ley no estaba cubierta por el velo. Moisés la sostuvo en sus manos, según Éxodo 34, 29 al 35. Lo que fue eliminado en sexto lugar no existía cuando Pablo escribió este pasaje para el año 60 después de Cristo, porque él dice, lo que perece y lo que está abolido en términos presentes, y no lo que pereció y lo que fue abolido, sino una parte de lo cual ha vuelto a la vida. ¿Y quién se atreve a decir que ninguno de los 10 mandamientos existía entonces? En séptimo lugar, nuevamente las palabras pereció y abolido en estos pasajes de 2 de Corintios 3, versículos 7, 11, 13 y 14, se traduce de la misma palabra griega que se traduce anular en Romanos 3:31. Entonces, dice el texto, ¿invalidamos o anulamos la ley por la fe? Dios no lo quiera. Si establecemos la ley, el ministerio de la muerte fue anulado por la fe, pero la ley de Dios no lo era. Finalmente, en esta objeción,
tenemos con la idea de que Cristo no pecó, sino que guardó los mandamientos y que bajo el ministerio del Espíritu, la ley de Dios debe ser escrita por el Espíritu del Dios viviente en las tablas carnales del corazón, de acuerdo a lo que dice Jeremías 31:33 y 2 Corintios 3:3. Cuán profundamente interesante es el último versículo de este capítulo. Pero nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿no somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor? Dice esta objeción: el Espíritu debía reprender al mundo de pecado porque no creen en Cristo. Juan 16:9. Por lo tanto, leemos acerca de la ley de la fe y la ley de Cristo. Y Cristo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Romanos 3:27, Gálatas 6:2 y Juan 13:34. Bien, tenemos tres respuestas en esta objeción. Primero, no creer en Cristo como remedio y prevención del pecado haría que la transgresión de la ley de Dios fuera doblemente pecaminosa y de hecho sería un gran pecado. Segundo, las expresiones la ley de la fe y la ley de Cristo no se refieren a una nueva ley moral, sino al sistema del Evangelio, que abarca los medios de salvación del pecado y su maldición, y todos los preceptos, ordenanzas y doctrinas en el Nuevo Testamento, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la cena del Señor, etc. El sistema del Evangelio es la ley de Cristo, porque se relaciona con Cristo, quien es su alfa y omega, ya que Moisés fue el gran centro del sistema típico. En el último mensaje de misericordia se denomina la fe de Jesús, por lo que se distingue de la ley de Dios. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquellos que hacen esto honran tanto al Padre como al Hijo. Y en tercer lugar, el mandamiento de amarse los unos a los otros no era nuevo en el sentido de no haber existido antes, sino véanse lo que dice Levíticos 19, 17 y 18, algunos versículos más, sino porque había sido descuidado y perdido de vista, como es el día de reposo en el tiempo presente, y las enseñanzas y el ejemplo de Cristo le dieron un nuevo brillo. Dice, todo lo que los apóstoles debían atar en la tierra debía ser atado en el cielo. Mateo 16, 18, 19 y 18, 18. Y en el día de Pentecostés salió una ley de Jerusalén, según Isaías 2:3. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Tengo dos respuestas en este sentido. El hecho de que todo lo que los apóstoles debían atar en la tierra también debía ser atado en el cielo, no transmite ni siquiera una idea lejana de que los apóstoles debían actuar en calidad de legisladores. Simplemente muestra que su trabajo en la tierra como ministros del Evangelio sería ratificado en el cielo. En segundo lugar, Isaías 2:3 nos dice que este texto no hace alusión al día del Pentecostés, sino al estado de la iglesia en los últimos tiempos. Cuando la montaña de la casa del Señor, la iglesia se establecerá en la cima de las montañas, o sea, de los gobiernos. Si no, léanse lo que dice Apocalipsis 17, 9 y 10. Cuando la iglesia adopte esta actitud popular, dice, mucha gente acudirá a ella y dirá, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor.
Aquí Sion y Jerusalén se entienden como iglesia. El pueblo también dice lo siguiente: ellos, o sea, las naciones, convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Pero el Señor dice exactamente todo lo contrario. Dice, prepara la guerra y convierte tus rejas de arado en espadas. Joel 3, 9 y 10. Y debido a que se predican cosas buenas cuando la guerra y los problemas vienen, el Señor abandona a su pueblo. Versículo 6. Pregunta: ¿abandonaría el Señor a su pueblo por predicar el evangelio en el día de Pentecostés? Léase los versículos del 7 al 22. En esta objeción tenemos lo siguiente: estamos obligados a guardar el espíritu de la ley y no la letra, según lo que dice Pablo en Romanos 2, 29 y en el capítulo 7, versículo 6. Si hemos de entender por estos textos que no estamos obligados a literalmente a hacer lo que exige la ley, podemos literalmente matar, robar y cometer adulterio. Este no puede ser el significado de las frecuentes alusiones de Pablo a la letra y al espíritu. La forma y el espíritu de la ley se sustentan mutuamente. No podemos violar la ley literalmente sin quebrantarla espiritualmente. En esta objeción tenemos lo siguiente: amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la suma de todos nuestros deberes morales y es todo lo que estamos obligados a hacer. Cierto, pero ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios y al prójimo? Juan dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Estas citas se encuentran en 1 de Juan 5:3 y 2 del 3 al 7. Si profesamos amar a Dios y nos negamos a obedecerle, no decimos la verdad. En esta objeción tenemos que Cristo, al cumplir la ley moral, la abolió, según Mateo 5, 17 al 19. En esta objeción es una mera afirmación y es 5 veces completamente contradicha por el Señor, según Mateo 5, 17 al 19. Primero, Él dice, no penséis que he venido a abrogar, o sea, a abolir la ley o los profetas. Ciertamente no hizo esa cosa. Lo que vino fue a cumplirla, a hacer lo que decía la ley. Segundo, no he venido para destruir, sino para cumplir, según Webster. Cumplir, cuando se aplica a una ley, significa responder a sus demandas mediante la obediencia. Aquí significa exactamente lo contrario de destruir, como en las siguientes escrituras. Y la incircuncisión, que es por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti, que por la letra de la circuncisión transgredirás la ley. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si cumplir la ley moral, o sea, la ley real, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Romanos 2, 27, Gálatas 6, 2 y Santiago 2, 8. Pero el objetor haría que Cristo enseñara que vino para no abrogar la ley, sino para abrogar la ley. Tercero, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El cielo y la tierra aún permanecen
y la ley se mantiene firme. Cuarto, hasta que todo se cumpla. La palabra todos en el original está en plural neutro y no puede referirse a la ley, que está en singular masculino. Puede referirse únicamente a todas las cosas relacionadas con el cielo y la tierra, de las que se habla en los profetas. El término cumplido en el original no es el mismo que se traduce cumplido en la expresión no he venido para destruir, sino para cumplir. Su primera definición, como la de Greenfield en su léxico griego del Nuevo Testamento, es llegar a existir, ser creado, existir por creación. No se traduce hecho en Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Esto nos lleva a la restitución del cielo y la tierra, etcétera, más allá de la conflagración final. En quinto lugar, ahora viene la propia conclusión de Cristo, que es una reprimenda para aquellos que enseñan que él abolió la ley. Cualquiera que, dice Cristo, por tanto, quebrante uno de estos mandamientos pequeños y así lo enseñe a los hombres, será llamado también pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo procede a explicar ciertos preceptos de la ley en cuestión en su sentido más estricto, espiritual y comprensivo. Esta ley no podía cesar cuando vino Cristo. Tres interesantes hasta en el Nuevo Testamento prueban esto. Por ejemplo, primero, la ley y los profetas fueron hasta Juan, Lucas 16:16. Cuando se produjo un cambio, no en la abolición de la ley, sino añadiendo a la ley y los profetas la predicación del reino de Dios. Porque Cristo, en la siguiente oración, hace la ley más firme que las columnas del cielo y la tierra. Y es más fácil, dice, que el cielo y la tierra pasen, que una tilde de la ley falle. Segundo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Tercero, hasta que todo se haya cumplido, según Mateo 5:18. Hasta que todas las cosas que han de ser restauradas sean traídas a la existencia por una nueva creación. Esto nos lleva al estado de la nueva tierra, en el cual morará la justicia. Según leemos en 2 de Pedro 3:13, Salmo 119, 172, Isaías 51, 6 y 7. Y el sábado continuará mientras duren las edades eternas, de acuerdo a lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Pablo afirma que la ley no fue hecha para los justos, según lo que dice Primera de Timoteo 1:9. Tengo para decir lo siguiente. Pablo agrega inmediatamente a ese texto, pero para los injustos y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, y después de especificar varias características injustas, abarca cualquier otra obra mala que la ley condena en la siguiente expresión. Y si hay alguna otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Por lo tanto, la ley sigue siendo obligatoria para los pecadores y está en armonía con la sana doctrina. Pero quiere decir Pablo que los justos son librados de guardar la ley, mientras que la ley retiene su fuerza obligatoria sobre pecadores. Sería el colmo de la locura y la inconsistencia afirmar así. Los justos se deleitan en la ley de Dios como regla de vida, según dice Romanos 7:22 y Salmos 1, versículo 2. Y es porque son sus estrictos observadores que son justos. Simplemente estamos obligados, dicen ellos, los observadores del domingo, a mantener una séptima parte del tiempo.
o cualquier día después de 6 días de trabajo. Esto satisfará nuestros deseos físicos. El cuarto mandamiento, según Éxodo 20, del 8 al 11, requiere que guardemos el sábado del Señor, el día que Dios descansó, el día que Dios bendijo y santificó, porque en él reposó de todas sus obras. Sábado significa descanso, reposo, y Dios nunca descansó más de un día, nunca bendijo más de un día y nunca ordenó la observancia de ningún otro día que no fuera el día en que Él descansó y que apartó para un uso santo al principio. El séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. En él no harás ninguna otra obra. Es posible que el séptimo día se haya perdido en el cambio de estilo antiguo al nuevo o antes de que se hiciera ese cambio. Tengo para responder en esta ocasión lo siguiente. Después del entierro de Cristo, sus seguidores descansaron el día de reposo según el mandamiento, que prescribe la observancia del mismo día en que Dios descansó en la creación y que luego bendijo y santificó. Los israelitas no habían perdido el séptimo día cuando salieron de Egipto, porque fueron a guardarlo por su propia voluntad. E incluso si lo hubieran perdido, Dios lo señaló cada semana durante 40 años por un milagro triple. Primero, dio una porción doble de maná en el sexto día de la semana. En segundo lugar, no hubo ninguno en el séptimo día. Y en tercer lugar, lo que se había guardado el suministro del sexto día nunca se corrompió en el séptimo día, mientras que el maná que se había guardado para cualquier otro día de la semana se corrompió y engendró gusanos. Nadie afirmará que el día se perdió bajo la antigua dispensación cuando se apedreó al violador deliberado del sábado. Y Cristo, como Señor del sábado, sabía cuándo llegaría el séptimo día. La tierra es redonda y no podemos guardar el séptimo día al mismo tiempo en todo el mundo. Cuando es mediodía aquí, es medianoche en el lado opuesto de la tierra. ¿No es el mundo tan redondo el primer día como el séptimo? El cuarto mandamiento ordena la observancia del séptimo día. Y todos los habitantes de nuestro mundo redondo tienen un séptimo día para cada una de sus semanas. Se nos exige que guardemos el séptimo día como nos llega y está marcado por el gran cronometrador de Dios, el sol. Cuando el sol se pone el viernes por la noche, sabemos que los 6 días laborables han pasado y que el sábado está comenzando. Bien, amigos, hemos llegado a la conclusión de esta entrega, la tercera parte de esta serie, una refutación a las 44 objeciones en contra del antiguo sábado. Sabemos que tanto los católicos como los protestantes, algunos protestantes, observan el domingo como el día de descanso de nuestro Señor Jesucristo. Si no han visto los dos videos anteriores, les sugiero que vayan a YouTube y busquen a 3AM Radio Adventista Online, consigan las primeras dos presentaciones y también la presentación que hice acerca de 7 razones que dan los protestantes o los observadores del domingo para decir que el domingo es el día de reposo. Son 3 videos que he grabado con la intención de refutar aquellas objeciones que circulan por las redes sociales acerca o hablando mal acerca del día de reposo. O no hablando mal, sino solamente diciendo que el Señor abolió, que el Señor quitó, cuando no hay un solo texto en la Biblia que diga eso. Por el contrario, hay cientos de textos en los que se demuestra que
que el sábado sigue siendo el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima entrega, en la próxima semana. No se lo pierda. Comparta estos videos. Vaya a mi canal de YouTube. Dele a seguir, toca la campana y suscríbase para que pueda estar en contacto con nosotros. Recuerden, también pueden hacerlo a través del correo electrónico 3am radioadventistaonline@gmail.com o a mi WhatsApp el 347-488-3220. Un placer para Luis Corsino, este servidor, haber estado con ustedes en este momento. Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima semana.